a través de estas canciones que hemos entonado en esta mañana como el Dios victorioso y el Dios que nos da la victoria a cada uno de nosotros. Entonces, gracias a Dios por ese tiempo de alabanza y estamos comenzando un nuevo año, 2018, y creo que a nivel individual, a nivel familiar, a nivel eclesial, a nivel nacional, mundial, también hay una serie de retos que se vislumbran en el futuro. Y a veces frente a estas dificultades, frente a estas situaciones, que de pronto ya hemos vivido una parte de esa el año pasado, y hay unas de esas que siguen vigentes, algunas dificultades, pero hay otras nuevas que siguen allí floreciendo o germinando o dándose a conocer para este año 2018. Quiero compartirles un ejemplo de la Escritura de cómo enfrentar dificultades y las dificultades lo que producen en la vida de nosotros los creyentes. Entonces, cómo enfrentar las dificultades de la vida, porque de una u otra manera todos enfrentamos dificultades, algunos en un menor grado, otros en mayor intensidad. Vamos a abrir la Biblia y vamos a ver un ejemplo de un rey que vivió un tiempo difícil cuando le tocó enfrentar a unos ejércitos enemigos, y él decidió buscar a Dios en medio de esa situación. Los reyes en aquella ocasión, en esos tiempos, cuando tenían problemas y dificultades con sus vecinos, o se rendían o hacían alianzas con otros pueblos cercanos para poder enfrentar el enemigo. Este personaje, que se llama el rey Josafat, nos muestra que él buscó a Dios para que Dios interviniera. Y Josafat, a través de las Escrituras, se ve como un hombre que amaba a Dios, un hombre que obedecía los mandamientos, que no siguió las prácticas de los israelitas. Y quiero que leamos en 2 de Crónicas 17, 3 al 5. 2 de Crónicas 17, 3 al 5. Segunda de Crónicas 17, versículos 3 al 5. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano. Está hablando de Josafat. Y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Comencé en el 5. Sí, Ok, gracias. Era para que estaban atentos. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Vamos a orar. Señor, gracias por las historias de tu palabra. Gracias por tu intervención, y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de ser animados y estimulados a través de tu palabra para enfrentar los problemas y los desafíos que tenemos o que se nos han de presentar en este año 2018.
aquí estamos, Señor, anhelando escuchar tu voz a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Entonces miren que este rey anduvo en los caminos de David, su padre, y no buscó, como lo hicieron otros reyes, a los Baales, sino que él buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según el pecado o las obras de Israel. El hecho de que fuera alguien que buscara a Dios, que andara en sus mandamientos, no lo eximió de tener problemas y dificultades. Uno diría, un hombre como Josafat, un rey como él no va a tener ninguna clase de problema porque busca a Dios. Pero no es así de sencillo. No es por el hecho de que usted sea temeroso de Dios, busque a Dios, que esté en constante comunión con Dios, no va a tener problemas y dificultades en la vida. Las dificultades y los problemas en la vida aparecen de una manera a veces inusitada. Por eso vamos a ver Segunda de Crónicas capítulo 20, donde nos muestra que sin él estar buscando pelea, sin él estar buscando problemas con los vecinos, se presentan los hijos de Moab, de Amón, y con ellos otros de los amonitas vinieron con Josafat a la guerra. Segunda de Crónicas capítulo 20. Y voy a leer los primeros 10 versículos. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí está en Hasezón Tamar, que es en Gal. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no la destruyese. Pregunta para entender lo que dice el texto. ¿Cuál fue la situación que se le presenta a Josafat aquí? ¿Cuál es la situación? A ver, un voluntario que quiere decirme, a la luz del texto, ¿qué es lo que a qué se está enfrentando Josafat? Le declararon la guerra. Y hay una alianza, por lo menos de 3, y de Amón, y con ellos otro de los amonitas, que parece ser que son distintos a los de Amón. Y ¿eran pocos o eran muchos? Era una gran multitud, exactamente. ¿Y qué produjo al escuchar esa noticia, al recibir ese WhatsApp?
Tuvo temor, pero no se quedó simplemente en el temor, sino que se humilló, consultó a Dios y actuó, convocó para un ayuno general a todo el pueblo. Las dificultades de la vida, cuando se presentan, por lo general, yo en lo que estuve estudiando, nos ayudan a ver por lo menos 4 cosas. Primero, las dificultades de la vida son una oportunidad para reflexionar en la fragilidad de nuestra vida. Cuán frágiles somos frente a los problemas y las dificultades. Cuando todo está bien, o sea, pensamos que somos fuertes, que somos valientes, que todo se debe a lo que nosotros somos, hacemos. Pero cuando vienen los problemas y las dificultades, ahí nos damos cuenta de nuestra fragilidad. Número 1. Número 2, también las dificultades revelan lo que hay en nuestro corazón. Revelan lo que hay en nuestro corazón. En tercer lugar, también los problemas son una oportunidad para buscar a Dios. Son una oportunidad para buscar a Dios. Pero también, no solamente buscar a Dios, sino experimentar, en cuarto lugar, la respuesta de Dios. Ver la respuesta de Dios. Y en quinto lugar, las dificultades son una oportunidad para acudir a las promesas de Dios en fe y ponerlas en práctica. Ese es el momento de ver qué es lo que nosotros creemos y echar hacia adelante confiando en Dios. Una reacción inicial que encontramos aquí, que es muy importante notar en Josafat, es que en los versículos 1 y 2 uno ve la fragilidad y él reconoce cuán frágil es. Y leyendo yo en estos días en el libro de Jeremías, alguien puede leer en Jeremías 9 versículos 23 y 24, hay algo muy importante acerca de esa realidad, de la fragilidad y en quién debemos nosotros apoyarnos. 23 y 24 de Jeremías 9, alguien por favor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, se alabe el valiente, ni el rico se alabe en riqueza, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entender y conocer que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ok, gracias. Entonces, no es en la sabiduría, no es en la valentía, no es en las riquezas, sino que realmente hay que confiar y apoyarse en Dios. Frente a situaciones de la vida, es fácil olvidarnos cuán frágiles somos, pero es una oportunidad para mostrarnos, como en este caso de Josafat, cuán frágil era él y todo lo que tenía. Al ver esa multitud, al ver toda esa dificultad, viene ese problema y es una manera para poder reflexionar en Dios y en su incapacidad. Las situaciones en la vida se presentan muchas veces en trágicos golpes que enfrentamos, ya sea en un familiar cercano, en uno mismo, en un amigo, en la separación de nuestros padres, perder el trabajo, o alguien que se está entrenando en un equipo y una lesión lo deja fuera del equipo. Algún sueño, alguna pérdida que tenemos. Cuando nos sentimos así, reconocemos
cuán frágiles somos. Pero también es una oportunidad para examinar nuestro corazón. ¿Qué había en el corazón de Josafat al encontrar toda esta multitud que viene contra él? Un hombre, hay confianza en Dios, conoce y revela lo que hay en el corazón de Dios, su oración, el tipo de oración que hace. Un Dios que es grande, que es poderoso, un Dios que definitivamente ha hecho maravillas, que ha dado promesas en el pasado y que le ha dicho en la historia del pueblo de Israel que va a estar con ellos, que los va a bendecir, que los va a fortalecer. Entonces revela en el corazón de Josafat que definitivamente hay un corazón que ama a Dios y sabe que Dios es un Dios que interviene para solucionar, para dar ayuda en los momentos de dificultad. Hubiese podido hacer Josafat alianzas con otros pueblos allí para hacerle frente a ese ejército, que era inmenso, esa gran multitud que viene contra ellos. Pero el corazón de Josafat, y se ve por lo que él hacía antes en su vida, que era, no adoraba a los ídolos, guardaba los mandamientos de Dios, y eso no fue que el problema en ese momento produjo una espiritualidad en Josafat, sino que Josafat era un hombre que buscaba a Dios, había decidido tener una buena comunión con Dios. Dios ha dado promesas a través de las Escrituras, y en el mismo libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 20, dice lo siguiente: Jeremías 15, 20, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Cuando uno enfrenta momentos difíciles y dificultades, hay que revisar cómo está nuestro corazón, hay que revisar cómo está nuestra relación con Dios, e ir a las promesas de Dios, en las cuales Dios ha dicho que estará con nosotros y que peleará por nosotros. Ustedes y yo en algún momento de nuestra vida enfrentamos problemas y dificultades, y esas dificultades no solamente provienen de nuestro pecado, sino que tenemos ataques del enemigo. Hay personas que a usted por lo que hace no le cae bien, y son enemigos gratuitos que usted se gana en el trabajo, en el vecindario. Aún a veces por hacerle bien a alguna persona usted se los echa de enemigos. Y esa es una realidad que nosotros vemos. No había hecho Josafat de pronto causado problemas a los moabitas y a los de Amón. Sin embargo, esta gente viene a atacarlos. Habían otros intereses de esos pueblos hacia el pueblo de Israel. Entonces, los problemas vienen a veces sin nosotros buscarlos. Nosotros no andamos buscando problemas y dificultades, aunque a veces hay personas que son así. Hay personas que compran peleas y se meten en dificultades y después están apurados. Así hay personas, pero generalmente no es así. Generalmente, o sea, el ser humano, algunos de nosotros tratamos de evitar los problemas. Pero el hecho de que los evitemos, el hecho de que no estemos buscándoles, no quiere decir que no se van a presentar. Se presentan. Pero la realidad es que nosotros podemos, al analizar nuestro corazón, el ver cómo nos estamos relacionando con Dios, el tiempo que estamos pasando con Dios. Cuando llegue el momento de la dificultad,
esa dificultad va a revelar lo que hay en nuestro corazón y la manera en cómo podemos enfrentar esa situación de la vida. Esta situación produjo temor, que es natural. Cuando usted recibe una noticia, eso produce temor de algún familiar que ha estado en un procedimiento médico y se piensa que se ha superado y de pronto hace una visita de control, de chequeo y se dan cuenta que reapareció nuevamente la enfermedad. Eso puede producir temor en la vida de una persona. Pero en nuestra relación con Dios, en nuestra búsqueda de Dios, podemos ver lo que hay en nuestro corazón, los tiempos que pasamos con Dios, la meditación en las Escrituras, el compañerismo con otros cristianos, para en esos momentos encontrar el apoyo que hay en nuestra vida. Hay cosas que nos pueden producir temor en cuanto al cambio de trabajo, posibles desastres naturales. O sea, cuando uno oye, por ejemplo, lo que está pasando por allá por Corea del Norte, lo que dice el presidente de los Estados Unidos y que el efecto que eso produce allá con los vecinos Corea del Sur y con Japón, los vecinos allá, eso produce alarma, produce cuando hay anuncios de catástrofes, de desastres, cuando en estos días hay muchos, se han levantado muchos agoreros pero pesimistas, o sea, que andan con un gallinazo en el hombro, o sea, anunciando muerte, pestilencia y todo. Y pueden producir temor. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, como Josafat, Dios a través de su palabra nos habla. Algo muy interesante, que en la medida en que Josafat buscó al Señor, cuando se presentó la dificultad, buscó al Señor, oró al Señor: oh Dios nuestro, versículo 12, no lo juzgarás tú, porque no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. O sea, reconoció que el problema era superior. Pero a ti nos volvemos, oh Dios. En ti confiamos. Y estaban allí en pie delante de Jehová, versículo 13, estaban niños, mujeres, sus hijos, estaban allí, o sea, porque la amenaza era tremenda. O sea, el solo imaginarme yo, una de estas noches que me estaba metiéndome en la historia y ponerme yo en la situación de Josafat y ver esa multitud, lo que implicaba no solamente para él como persona, sino eso era una calamidad nacional, problema tremendo, o sea, posible exterminio de esa nación en ese momento. Tuvo temor, pero acudió a Dios, oró a Dios, clamó a Dios, le recordó a Dios lo que Dios había dicho en el pasado. Cuando vienen las dificultades, es una buena oportunidad para nosotros estar buscando al Señor. Es una buena oportunidad para ir a las promesas de Dios, recordarlas. Porque a veces en medio del problema, o sea, nos enfocamos en el problema y nos olvidamos del Dios que está por encima del problema. Pero aún más, nos olvidamos del Dios que nos ha ayudado en el pasado. Yo recuerdo que una experiencia, creo que Felipe estaba conmigo en ese momento. Fuimos durante unos carnavales a hacer camping por allá en el Parque Tayrona, en Chengue, y estuvimos unos 3 días muy hermosos disfrutando de la naturaleza allá, bueno, sin bañarnos con agua dulce, pero estupendo. Cuando veníamos de regreso, en la lancha esa que venía, o sea, unas olas pero inmensas, o sea, impresionante. O sea, estaba Mera y Edrey y Dana, estaban pequeños, o sea, Chachi estaba por allá por Medellín, estaba Felipe y otros acá que habíamos ido
a ese camping. O sea, pero eso fue, o sea, ahí hubo el clamor, ahí hubo retiros de 7 pasos hasta 14, creo que sí. Eso era impresionante, o sea, eso se elevaba eso allá y de pronto caía otra vez allá y se veían estas olas. O sea, eso produjo un tremendo temor natural, o sea, como que hasta, vamos a arreglar cuentas, señor. Porque las situaciones difíciles de la vida producen eso, o sea, hay momentos en los cuales ya usted piensa, hasta aquí llegué. Pero frente a todas esas situaciones, hay que tener la actitud que tuvo Josafat, de buscar a Dios, involucrar a todo el pueblo en ayuno, en oración. Y Dios no se hizo esperar. Dios allí a través de una persona, de Hazaziel, hijo de Zacarías, el Espíritu de Jehová vino a toda la reunión allí en el versículo 14 y le dice a Judá y a los moradores de Jerusalén, versículo 15, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué alivio tremendo. O sea, no se amedranten. Es una multitud muy grande, pero el problema de lo de Amón y lo de Moab no es contra ustedes, es contra Dios, es contra mí. Y Dios, cosa seria es cuando se meten con los hijos de Dios. Dios es como si se estuviera metiendo con ellos. Y la historia del pueblo de Israel a través de los años se ha mostrado cómo muchas naciones han tratado de eliminar al pueblo de Israel. Y ese es el pueblo de Dios ahí. El pueblo de Dios ha permanecido y Dios ha cumplido sus promesas. Y Dios ha hecho promesas también a nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, de pronto hoy no tenemos un profeta que hoy viene y nos dice: vea, el Señor te ha dicho, no te amedrantes. Pero tenemos las Sagradas Escrituras que nos dicen: no temas, no desmayes. Yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, pero eso surge a raíz de la lectura diaria de la palabra de Dios, la oración. Por eso yo digo que las dificultades son una oportunidad para revelar lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos a solas con Dios? La comunión que tenemos con Él. Entonces, son oportunidades para ver también la respuesta de Dios. Respuesta inicial. Dios usa a una persona, el Espíritu de Dios viene sobre una persona y la persona le da unas palabras allí a Josafat y al pueblo y le da unas indicaciones, qué es lo que tienen que hacer. Mañana descenderéis contra ellos. O sea, no es esperen que ellos vengan, no, sino frente a esa multitud desciendan contra ellos. Ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. O sea, una palabra de afirmación, una palabra de aliento. Yo estaré con ustedes. Y miren la actitud del pueblo de Josafat, versículo 18.
se inclinan rostro a tierra. Judá, los moradores de Jerusalén, se postran delante de Dios, una actitud de reconocimiento que Dios es el soberano, adoran a Dios y emprenden el plan que Dios les está indicando. Y el plan es que los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré empiezan a alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Tremendo, no sé cuántas personas habrían allí en ese momento. O sea, alabaron a Dios con fuerte y alta voz. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. O sea, como afirmándole, mire, Dios ayer o Dios hoy nos ha hablado, Dios nos ha dicho a través de este profeta que no nos amedrentemos, que la pelea es contra, lo que están haciendo ellos es contra Dios, que vamos a ser prosperados. Y el pueblo se hace un consenso y empiezan a cantar y a alabar a Dios, vestido de ornamentos sagrados. Es interesante que uno diría, bueno, si van a la guerra, vamos a buscar el choco, vamos a buscar la escopeta, vamos a buscar acá la lanza. No, o sea, la estrategia es cantar, alabar a Dios, pónganse los ornamentos sagrados, y mientras salía gente armada, que dijesen glorificada a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Hay un enfoque más espiritual que en lo físico. Cuando empiezan a entonar canto, versículo 22 de alabanza, ¿qué hace Dios? A ver, ¿qué hace Dios? El versículo 22. A ver, están atentos ahí al versículo 22. Puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. Exactamente. Tremendo. O sea, estaban ellos allí, habían creado unas emboscadas para que Josafat y los de Judá llegaran, pero hubo una confusión. Dios los confundió de tal manera que ellos mismos se atacaron entre ellos mismos. Tremenda respuesta de Dios, tremenda intervención de Dios. Y es que Dios responde de maneras sorprendentes. Dios obra en situaciones difíciles de la manera que Él cree que debe hacerlo. No hay como un formato que uno diga, no, Dios tiene que, yo hago esto y Dios va a hacer lo otro. De esa manera, no, Dios obra de maneras tremendas. Dios obró de una manera espectacular allí. Y luego los hijos de Amón y Amón se levantaron contra los del monte de Seir para matarlo y destruirlo, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Luego vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud. ¿Y qué pasó con la multitud? Yacían en ella, en tierra, muertos, porque ninguno había escapado. Versículo 25, el pueblo llega y encuentra esa mortandad, esos cadáveres, pero encuentra muchas riquezas, vestidos, alhajas preciosas, y tuvieron 3 días recogiendo, que era mucho, porque eso implica que era una multitud. 3 días recogiendo el botín, porque era mucho. Y colocaron a ese lugar un nombre recordatorio, el nombre de Beraca, porque Jehová los había librado, porque Jehová los había dado la bendición y la victoria en ese lugar. Los lugares en la Biblia tienen, no simplemente era que lo colocaban allá, como a veces nosotros colocamos nombres a ciertas cosas así
por el abuelo o por el papá, no, ellos lo colocaban por ciertos momentos y experiencias que tenían con Dios. O sea, este lugar allí verá la bendición de Dios, la intervención de Dios. Mis amados hermanos, cuando se presentan las dificultades, pueden producir temor y eso es algo real, pero nosotros debemos estar enfocados en nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios grande, es un Dios que quiere que le busquemos. Y este pueblo, a través de Josafat, que fue el líder, humilló su rostro para buscar a Dios. Y eso lo hizo alguien fuerte para enfrentar a ese ejército tan poderoso. Yo no sé las dificultades que ustedes y yo yo sí sé las que yo estoy experimentando, pero no sé las que ustedes están experimentando. Y pueden ser muy difíciles. Hijos ya para la universidad y usted mira su presupuesto. No le cuadran las cuentas. Pero usted tiene un Dios, hay que hacer las cuentas. Y es cierto, hay que hacer las cuentas, pero hay que ir a Dios, hay que ir a Dios, que Dios está por encima de nuestras finanzas, de nuestros recursos, de nuestras capacidades. Quizás el reto suyo en este año es obtener una vivienda propia. Y dirá usted, y con dificultad tengo para pagar los arriendos. Pero ¿dónde está puesta su confianza? ¿En lo que usted tiene o en quién es Dios? Y el pueblo que conoce a su Dios actúa, se esfuerza. Dios es un Dios que nos presenta también esa oportunidad para actuar en fe. Una cosa es actuar por la vista, otra cosa es actuar con lo que ya yo tengo. Por ejemplo, los desafíos que tenemos como iglesia representan también unos desafíos de fe. Por eso oramos esta mañana y pedimos oración en los grupos familiares y estamos orando. O sea, son desafíos de fe. Porque no tenemos los recursos en el banco para decir, bueno, nos embarcamos en este proyecto para aquí, para allá, vamos a arrendar aquí, vamos a arrendar allá. Dependemos de Dios para que Dios obre, y una de esas maneras en que Dios nos está guiando es la venta de esta propiedad. Y Dios es capaz de hacerlo. Dios es capaz de proveernos los lugares que necesitamos allá en el sur para geográficamente ubicarnos bien y empezar el desarrollo de una iglesia en ese sector de la ciudad. Porque nuestra confianza está puesta en Dios. No andamos por vista, sino por fe. Y gracias a Dios por esas situaciones. Ahora, Dios no responde todas las veces de la misma manera. Si usted ve en la historia bíblica, en algunas situaciones que enfrentó el pueblo de Israel, Dios no respondió de la misma manera. No respondió de la misma manera. En algunos casos usó otras estrategias. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando a los muros de Jericó? La estrategia fue darle vueltas allá y cantar y alabar a Dios. Y Dios obró y destruyó los muros de Jericó. Entonces, las dificultades en la vida hay que verlas desde la perspectiva que tenemos un Dios soberano. De que nosotros somos frágiles, pero Dios es fuerte. Y Dios al débil lo fortalece. Hay que reconocer también que Dios es un Dios misericordioso y es un Dios que ha dado promesas. Josafat acudió a las promesas que Dios había dado. No es acudir a lo que yo siento.
No es creerme yo que soy el Superman, el super espiritual, o fingir que no está pasando nada, sino que en medio de nuestros temores, en medio de nuestras angustias, buscamos a Dios y reconocemos que Él está sentado en el trono. Él tiene el control de todas las cosas y que nos va a ayudar, que va a intervenir en nuestra vida. Una frase que me llamó la atención de este jugador de fútbol que va para el Barcelona, de Jerry Mina, que él tenía los pies en la tierra, pero los ojos fijos en el cielo. Esa es una realidad. O sea, hay que tener los pies en la tierra, reconocer nuestras limitaciones, reconocer nuestra fragilidad, pero tener nuestro enfoque en Dios y saber quiénes somos nosotros en Dios, lo que ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Por eso Pablo de los Romanos decía que nada nos podrá separar del amor de Dios. Podemos tener ataques del enemigo, podemos tener problemas de nuestro propio pecado, problemas ocasionados por el mundo, pero esos problemas y esas dificultades nunca serán mayores que nuestro Dios. Amén. Él es el Todopoderoso y Dios nos ayuda, nos anima en esta mañana a enfrentar los problemas con coraje y con decisión, sabiendo que Él está al control. De pronto nosotros no tenemos el control de las situaciones, pero miren que después de esa oración de Josafat hubo respuesta de Dios. La respuesta inmediata fue alguien que Dios le habló a través del Espíritu y le dijo: miren, no se amedrante, y le da la estrategia para salir adelante y adorar a Dios, tener una actitud de adoración, adorar a Dios en medio de los problemas. ¿Qué hacemos a veces en medio de las dificultades? Refunfuñamos, nos quejamos: ¿y por qué a mí? Y esto por aquí, por allá, y o sea, y analiza el problema y le metemos, mejor dicho, nos parecemos una balda allí lleno de problemas, enfrentándolos allí, y nos olvidamos de que lo mejor es buscar a Dios. Cuando buscamos a Dios, Dios da la estrategia, da la salida. Dios es un Dios poderoso y es un Dios que hace cosas mayores de las que nosotros pensamos. La Escritura dice que aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros creemos o entendemos. Dios lo hace mucho más, es poderoso, y en Él tenemos que tener nuestra confianza. Nuestro Dios es un Dios que llama las cosas que no son como si ya fueran, porque Dios es un Dios eterno. La historia Dios la ve ya de principio a fin, la sabe, Él tiene el control. Nosotros sí estamos limitados por el tiempo, nosotros sí estamos limitados por nuestra fragilidad, pero gracias a Dios por las Sagradas Escrituras, que nos ayudan a buscarle y a recordar que no debemos temer, que no debemos ser amedrantados delante de los problemas, porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. Satanás nos ataca a veces con mucha furia y con mucha fortaleza, pero hay que recordarle a Él que Él fue ya vencido en la cruz del Calvario. Hay que recordarle a Él que su fin es el lago de fuego. Él nos recuerda a nosotros mucho nuestros pecados y nuestros problemas pasados y presentes. Hay que recordarle a Él cuál va a ser su destino. Él está vencido. El pecado nuestro puede ser atendido, puede ser por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay el poder en nosotros del Espíritu Santo para poder enfrentar los pecados de la carne, para poder enfrentar los retos y los problemas del mundo. Hay provisión en Dios, hay recursos en Dios para enfrentar las dificultades de la vida.
Entonces, si se presentan dificultades en la vida, son una oportunidad para que reflexionemos acerca de cuán frágiles somos. Para que reflexionemos de lo que hay en nuestro corazón. Para que sea una oportunidad también para buscar al Señor. Y no solamente buscar al Señor, sino ver la respuesta de Dios en medio de nosotros. Y obrar y actuar con fe. Josafat y el resto obraron en fe, creyendo lo que Dios, eso es fe. Fe es actuar, no es una fe ciega, es una fe basada en lo que Dios ha dicho. Dios me ha dicho esto, entonces yo ando de acuerdo a lo que Dios me ha dicho. Un desafío, mis hermanos, para todos nosotros durante este 2018. Este día en el pueblo de Israel yo creo que fue un día histórico, especial, no solamente en la memoria de Josafat, sino en la memoria del pueblo de Dios. Esa adversidad que olía a una tragedia nacional se convirtió en un triunfo total, sin bajas que lamentar. Los judíos regresaron con más de lo que habían dejado en casa. 3 días recogiendo el botín de allá de sus enemigos. ¿Quién nos podrá separar a nosotros del amor de Cristo? Nos podrá separar tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Romanos 8 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y afirma el apóstol, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar, ni nadie, del amor de Dios. Aún en las circunstancias más traumáticas y trágicas de la vida, Dios la puede transformar en un auténtico triunfo. Reconozcamos la grandeza de Dios. Busquemos a Dios en todo momento. El hecho de que sea una oportunidad los problemas y las dificultades para buscar a Dios, no es que tenemos que buscar a Dios cuando lleguen los problemas, no. Sino, cuando no hay problemas, buscamos a Dios. Y cuando se presentan las dificultades, buscamos más a Dios. Pero es un continuo caminar con Dios. Colóquense de pie y cierren sus ojos y traigan a la mente quién es el Señor para usted, quién es Dios, cómo ve a Dios, cómo está percibiendo a Dios. Lo está viendo como Dios grande, poderoso, maravilloso. Deje que el Espíritu de Dios traiga a su mente textos de la Escritura. Y si Dios está trayendo un texto a su mente en este momento de la Escritura, y usted quiere en voz alta leerlo o decirlo para edificarnos, esta es la oportunidad de texto donde nos hable Dios de quién es Él. Todo lo puede en Cristo nos fortalece. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza,
pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Y Dios suplirá todo lo que falta, conforme a sus riquezas. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Amén. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Señor, qué bueno es escuchar tu voz. Ya tú nos has hablado, Señor, a través de las Escrituras. Señor, gracias por quien tú eres. Un Dios de misericordia. Un Dios que va delante de nosotros. Y un Dios que nos llama hijos. Un Dios que ha hecho una provisión como la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, no solamente para el perdón de nuestros pecados, sino para obtener la victoria sobre el poder de las tinieblas. Señor, gracias por quienes somos en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Señor, gracias. Gracias por estos ejemplos que registran las Escrituras. De hombres que en medio de una adversidad, aunque sintieron temor, te buscaron, e involucraron a otros en la búsqueda de ti, Señor. Y tú les respondiste, y tú le diste una victoria aún mayor que la que ellos esperaban. Señor, ponemos delante de ti los retos que tenemos para este año 2018. Aún ponemos las dificultades que hemos de enfrentar delante de tu presencia, confiados en la grandeza y en el poder tuyo, Señor. Señor, danos en este año victorias en asuntos personales, familiares, como iglesia, y aún también, Señor, en nuestra amada Colombia, Señor. Padre, obra poderosamente por encima de tanta corrupción, de tanta maldad. Obra, Señor. Y tú lo puedes hacer a tu manera, Señor. Padre, confiamos en tu grandeza, en tu poder y el amor que has mostrado para con nosotros. Por eso enfrentamos, Señor, los retos de este año, confiados no en nuestras habilidades, sino en tus muchas misericordias. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga y que recordemos que nuestro Señor es todo